buenos días, mi nombre es Mirna Sánchez y voy a explicar la lógica combinacional, el álgebra de Boole y temas relacionados. Bien, en esta primera parte vamos a hablar sobre la lógica combinacional, que es un sistema de numeración. La rama digital de la electrónica utiliza el sistema de numeración binario, en el cual únicamente existen dos dígitos, que es el 0 y el 1, o sea que solamente puedes aceptar dos valores. Denominados bits. Esto es debido a que los dispositivos van a ser modelados como interruptores, los cuales pueden tener dos valores, conducción y encorte. En dichos interruptores serán controlados para poder variar entre los dos estados que pueden tomar. Entonces, esta es básicamente la definición de esta imagen que se ve en pantalla, en donde nos muestra un interruptor abierto y uno cerrado, en el que está cerrado o que está lineal es por donde va a pasar la información y eso va a significar que es un 1. O, por decirlo de otra manera, el impulso de la electricidad. Muchas veces para crear diagramas, para crear ejemplos y construir circuitos se utiliza el valor de 5 voltios para asignarle el 1. ¿Sí? Cuando hay un corte que está abierta, este interruptor es porque no va a pasar la electricidad, por ende va a ser 0. Luego, pasamos a los métodos polinómicos y métodos iterativos. En el primero, las operaciones se realizan en el sistema destino y es el método iterativo. Las operaciones se realizan en el sistema fuente. Por lo tanto, y tomando la premisa de realizar todas las operaciones en el sistema decimal, utilizaremos el método polinómico para pasar de binario a decimal y el método iterativo para pasar de decimal a binario. Entonces, hay muchas operaciones que podemos realizar con estos números. Primero, cabe destacar que los sistemas numéricos no nada más son binario y decimal, sino también está el octal, el hexadecimal y muchos más. Pero estos son los más comunes en la computación, ¿no? En la informática en general. Entonces, en pantalla, vamos a hacerle zoom, podemos ver distintas fórmulas en las cuales nos van a dar valores donde podemos obtener el valor pasando desde un binario hasta un decimal. Por ejemplo, en estas de aquí, 1, 0, 0, 1, 0, 1. En esta vamos a multiplicar cada uno de los números que conforman la cifra del valor binario por cada uno de los subíndices de su posición. En este caso vamos a empezar a realizar la operación de derecha a izquierda. Comenzamos por el 1, 0, 1, luego los dos ceros que están ahí y por último el 1. O sea, de derecha a izquierda. Y cada uno con su respectiva posición. Ahora bien, vamos a sumar todos esos valores y la sumatoria de ese valor va a ser nuestro número en decimal. Ahí se ven varios ejemplos con el 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0 y así sucesivamente, ¿no? Con estos números también podemos conseguir valores con decimales, como en el caso del 1, 1, 0, bueno, en este caso se le coloca el punto 001 y vamos a obtener un valor en decimal también pues con coma, ¿no? Ok, luego para obtener el valor en decimal a binario nos va a tocar repetir iterativas a veces con 2 y luego a partir del último valor que nos va a dar como resultado un 0 o un 1 que son pues el restante, vamos a tomar desde el último hasta el primero todos los restantes que nos están dando. Entonces vamos a tomar el 0, el 1, el 1, el 1. En este caso el 0 no es significativo, por ende no se toma, pero si es un 1 sí se va a tomar y eso nos va a dar el valor en binario de una cifra decimal. Pasamos al siguiente para no atascarnos acá, son 8 minutos. Lógica combinacional, otros sistemas numéricos. Tenemos el decimal puede pasar a binario, puede pasar a octal o hexadecimal, ¿no? Utilizamos esta tabla de valores para entender cómo pasarlos, ¿no? Ya vimos cómo es de binario a decimal, decimal a binario, pero también aquí tenemos el binario decimal, donde tenemos este valor, esta cifra, y vamos a multiplicar cada uno de ellos por el equivalente de los subíndices, pero ya resueltos. En este caso, 2 elevado al 0 va a ser 1, luego 2 elevado al 1 va a ser 2, 2 elevado al 2 va a ser 4, y así sucesivamente hasta el valor que nos toca, en este caso es el 1024. Porque tenemos 11 valores posibles. Luego sumamos y ese va a ser nuestro valor en decimal.
El binario octal también tenemos que, en este caso no es como el hexadecimal que vemos más adelante, sino que en este caso se toman tres valores, tres números que conforman la cifra binaria. En el caso de hexadecimal se toman 4, así como se ve en esta parte de la tabla, ¿no? Aunque en esta parte de la tabla se especifican 5 porque llega hasta el número 17. Bueno, sería el 18 realmente. Más adelante, la lógica combinacional, los datos y las moléculas. Pasar esto por aquí. El bit. El término bit proviene de la combinación de las palabras binario o y dígito, la única más pequeña de la formación. Al ser la unidad más pequeña de la información, estas, al juntarse con otras de su misma clase, van a formar el byte, que es una unidad de almacenamiento de formación que consiste en 8 bits. Luego van a haber formaciones mucho más complejas a partir de lo que ya es un bit y luego lo que es un byte. La palabra se refiere al número de bits que se procesan en una vez por la CPU. La longitud de la palabra varía entre los sistemas, pero comúnmente es de 32 o 64 bits en arquitectura moderna. Más adelante veremos esto más a fondo porque realmente al ser 32 o 64 bits se refiere a la cantidad de bits que hay dentro de un registro, pero ya lo veremos más adelante. Los prefijos son el kilobyte, K, megabyte, M, gigabyte, G y el terabyte T. En el caso del kilobyte son 1024 bytes, en los megabytes son 1024 kilobytes y así sucesivamente. Siempre se van acumulando de 1024 a 1024. Las compuertas lógicas. Tenemos varias y estas son indispensables para entender cómo funciona el flujo de electricidad combinándolo con las necesidades informáticas dentro de un circuito, ¿no? Estas son básicamente la base de todo lo que entendemos como ordenadores o computadoras. Luego tenemos cada uno, ¿no? AND, OR, NOR, NOT, NAND, SOR. Y XNOR. XNOR también hay que mencionarlo. En este caso vamos a hacerle zoom a las tablas de la verdad. Las tablas de la verdad son, pues, básicamente el resumen de cada una de las posibles salidas que puede tener cada una de las compuertas dependiendo de las entradas que tenga. El AND, la única manera de obtener 1 es que ambas entradas sean 1. Y si son más de 2, pues todas tienen que ser 1 de igual manera. OR, la única manera de obtener 0 es que todas las entradas sean 0, ya sé si son A o B o si son más de 2. Y el resto de las salidas van a ser 1. El SOR, la única manera de obtener 0 en el SOR es que ambas entradas sean iguales. Entonces, si es 0, 0, pues va a ser 0 como salida. Si es 1, 1, también va a ser 0 porque las entradas son iguales. El NAND es básicamente una compuerta AND pero negada, entonces las salidas del AND en este caso van a estar contrarias, por lo que la única manera de obtener un 0 es que ambas entradas o todas las entradas que estén sean 1. El NOR pues es lo mismo, pero el OR pero negado, ¿no? Y luego el XNOR, que sería básicamente la compuerta SOR negada, pues son las salidas invertidas. Vamos aquí. También tenemos la tabla de la verdad del NOT, que no la incluí, pero lo que tenemos que saber es que realmente nada más acepta una entrada y esta va a ser cambiada. O sea, si entra un 1 va a ser un 0. Si entra un 0 va a ser un 1. Y esto no nada más aplica para integrarse de manera aislada dentro de un circuito, sino que también puede funcionar dentro de otras operaciones. Mapa de Carnot. Datos y moléculas. Un mapa de Carnot provee una manera alternativa de simplificación de circuitos lógicos. En lugar de usar las técnicas de simplificación con álgebra de Boole, el agrupamiento de ceros y unos dentro del mapa ayuda a visualizar las relaciones lógicas entre las variables y conduce directamente a una función booleana simplificada, a menudo usado para simplificar los problemas lógicos de 2, 3 y 4 variables. Entonces, ¿cuál es el propósito? Entendemos en general que el propósito de este mapa, más allá de la tabla de la verdad, es simplemente simplificarlo. Es simplificar una tabla de verdad. Entonces, aquí tenemos unas tablas de la verdades con A, B, C, 3 entradas, y luego 4 entradas, D, C, B, A. Y F es la salida. Entonces, con todas estas salidas construimos un mapa de Carnot, que en vez de tener todo este montón de cifras, tenemos aquí agrupados como columnas el B y la C, que son 2 entradas juntas, y luego como columnas tenemos las entradas de A.
Y pues el relleno de esta tabla va a ser cada una de las salidas. Igual que 4 entradas son 16 posibles salidas. En vez de tener todo este montón de información acá, la simplificamos porque agrupamos de 2 en 2 entradas para poder obtener 16 casillas rellenas, ¿no? Luego, vamos al siguiente, los biestables o flip-flops. Entendemos que la capacidad de un circuito de memorizar da origen a una serie de dispositivos tales como los flip-flops, los contadores, los registros de almacenamiento, los microprocesadores, las memorias y de ahí en adelante, que son componentes mucho más complejos, ¿no? Pero sí, los microprocesadores están formados de miles de transistores. Esto esconde cierta capacidad de memorizar un evento que ya ahora, a diferencia de los circuitos combinatorios, nos encontramos con uno del tipo secuencial. Aquí la salida no solo depende de la entrada, sino además de su estado previo. Entonces, aquí es donde realmente nace la memoria porque vemos un elemento que puede almacenar un bit. Puede almacenar un bit y si se conectan en serie, como veremos un poquito más adelante, también estos pueden operar juntos, y si los juntamos, pues son registros. Este ejemplo, una vez en que la salida se pone en 1, por la realimentación que existe con la entrada, no hay manera alguna de que la salida siga respondiendo a la entrada A. Este es el caso porque está conectado la salida con la entrada B. Realimentación. Existen dos tipos, los flip-flops asincrónicos, los cuales no tienen entrada de reloj, por ende, pues ellos están programados de otra manera, como para un uso muy específico, y los flip-flops sincrónicos, cuales se subdividen en sensibles al nivel del reloj y sensibles al flanco del reloj. Entonces, unos son al nivel, es la subida, flancos de subida, y los flancos también son considerados como bajados. O sea, están los de subida, están los de bajada. Eso se indica en determinado diagrama de determinado componente con una bolita. Si tiene una bolita y una flecha, es porque son los flancos de bajada. Y si nada más tiene una flechita, es de flanco de subida. Entonces, los contadores. Un contador es un circuito secuencial cuya función es seguir una cuenta o conjunto predeterminado de este estado como consecuencia de la aplicación del reloj de una de las entradas. Los contadores son circuitos construidos a base de flip-flops sincronizados a flancos y de puertas lógicas para realizar la conexión entre los flip-flops. Las puertas lógicas en un contador se conectan de forma que fuercen a los flip-flops a seguir la secuencia prescrita de estados. Entonces, vamos a explicar todas estas cuestiones aquí, las representaciones. Aquí tenemos un biestable JK5B de 5 voltios. Entonces es JK porque básicamente tiene dos entradas y vamos a tener una salida y va a tener una salida negada. Aquí abajo también tenemos otro ejemplo, pero este es de una sola entrada. Que tenemos, si entra uno, pues el flip-flop almacena ese uno y luego lo escupe. Pero esto va en sincronía con el reloj porque estamos hablando de flip-flops sincrónicos. Ahora, están los contadores de 4 biestables o flip-flops que están todos conectados en serie. Entonces, el reloj va a actuar igual para cada uno de ellos. Todos van a tener la misma sincronía. Y tenemos que la tabla de la verdad del biestable JK va a ser que si entra un 00, pues básicamente su estado va a ser Qn-1, que en este caso va a ser 0, porque no tenemos nada anterior a este valor. Tenemos 0,1 y su valor va a ser 0. Si tenemos 1, 0, su valor va a ser 1. Y si tenemos 1, 1, pues su valor va a ser Qn-1 negado. Entonces, si antes había un 1 en el 1, 0, pues ahora va a haber un 0. Y así sucesivamente. El cronograma. El cronograma aquí nos enseña la CK, que son los relojes, ¿no? Pero tenemos que entender que la sincronización de estos va a cambiar mientras más alejado esté del inicio. Entonces, mientras más lejos esté, en este caso tenemos 0, 1, 2, 3, 3, ¿verdad? Hasta 3 porque estamos contando desde el 0. Biestables, por ende, este último va a actuar mucho más lento que el primero. Y aquí se puede ver en este diagrama, ¿no? Los registros. Un registro es un conjunto de flip-flops que almacenan un mismo dato y se rigen por las mismas señales de control. Puede ser el reloj, el reset, la habilitación, entre otras. En este caso vamos a hablar nada más del reloj. Cuando las entradas de cada flip-flop son independientes y se comparte la señal de habilitación, el registro se conoce como registro con carga de paralelo. Entonces, el registro PIPO, que el registro PIPO es Parallel Input, Parallel Output.
Entonces básicamente la entrada es paralela y la salida también. Entendemos que cada uno de los flip-flops tiene un valor de entrada y esto lo va a almacenar con el flanco de reloj y luego lo va a escupir. Entonces por eso, bueno, como salida, vamos a decirlo de esa manera. Entonces todos están sincronizados al mismo reloj, por eso tenemos esta línea roja que atraviesa a todos y los conecta con una mismo cable, por decirlo de alguna manera, un mismo conductor. Vamos a verlo, puede ser este origen, puede ser por ejemplo otro registro que sea también de 8 bits, porque claro, los registros pueden ser nada más de 8 bits, pueden ser de 4, pueden ser de 16, de 32, de 64, de lo que sea. Entonces aquí es lo que mencionaba antes, que si un ordenador procesa registros de 32 en 32, pues se dice que el sistema operativo es de 32. Y si es de 64, pues lo mismo. El registro sí, que es Serial Input Parallel Output. Entonces tenemos que es serial en las entradas porque entra por el primero. Y como se conectan con el mismo reloj, lo que va a hacer es correrse el valor. Se va a ir trasladando de uno en uno, de uno en uno. Y el siguiente va a siempre adoptar el valor del anterior. La salida va a cambiar conforme se vaya moviendo, se vaya corriendo este valor. Entonces, el registro SISO, que es Serial Input, Serial Output, nada más va a tener una salida y una sola entrada. Y el piso, que es el Parallel Input, Serial Output, también es lo mismo, ¿no? Tenemos varias entradas, pero va a salir solo un valor. En este caso tenemos el circuito de 4 bits Pipo con integrado lógico. Es un ejemplo de un circuito que se puede realizar utilizando compuertas lógicas y los flip-flops. En este caso se utilizan compuertas AND que están conectadas en paralelo con un OR, con una compuerta OR, cada una de ellas. Su respuesta o su valor va a ser la entrada de un determinado flip-flop, ¿no? Y esto lo va a almacenar con el reloj para dar una salida en cada una de ellas. Entonces estamos obteniendo en la entrada serial y la entrada paralela, más el reloj, más el mover cargar, que esto nos los va a dar con una compuerta NOT añadida. Y vamos a tener nada más 4 salidas que forman un paralelo. Esa fue toda mi exposición, espero que les haya gustado. Nos vemos.